estamos listos para continuar con nuestro invitado esta mañana, el contador público Martín Domínguez Chío. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Oye, pues te vamos a seguir dando lata con lo mismo que sigue angustiando a todos los que vivimos aquí en la frontera. Y bueno, yo creo que a todos los mexicanos en general, porque el dólar es parejo. Sube más en el interior que lo que vemos aquí en el tipo de cambio de las casas locales. Sin embargo, pues está angustiante que esté rebasando la barrera de los 17 pesos constantemente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A qué se debe? Hace poco se publicó una nota que decían unos expertos que tiene mucho que ver con el impedimento de poder abrir cuentas en dólares. ¿Esto es cierto? ¿Tiene algo que ver? Fíjate que yo creo que eso no es tan relevante, el impedimento de poder abrir las cuentas en dólares o no. Yo siento que la agenda que tiene financiera, que tiene en esta semana la Fed y también el Banco de México, pues es interesante porque se está esperando. ¿Te acuerdas que comentábamos la agenda de la Fed, que cada 2 o 3 meses está dando a conocer ciertos índices que determinan la manera en cómo va a estar trabajando ciertos índices como la inflación, como la creación de empleos? En este caso, la tasa que normalmente maneja la Fed, que es de 0.25, están, pues el 70% de las personas encuestadas en cuestiones financieras en Estados Unidos por el noticiero Bloomberg comentan que el 75% está de acuerdo en que tiene que subir un 0.25 más, o sea, el doble, porque hay ciertos índices y ciertos factores de inflación que en realidad ya se están rebasando en los Estados Unidos. Entonces sí es importante que la tasa se actualice para poder estabilizar un poquito la tendencia inflacionaria que tiene Estados Unidos. Entonces, a raíz de eso, ellos piensan que esa tasa la va a estabilizar y entonces, pues México al día siguiente, de ahí grandes expectativas, sobre todo a los que entrevistaron por parte de Scotiabank. Ellos comentan que pues mínimo de 1.25 a 1.50% subiría la tasa, que ahorita en México es de 3. ¿No? Es una tasa, la tasa base, y la tasa referencial normalmente pues es la tasa CETES a 28 días, que está a 3.25, a lo mejor pudiéramos estar esperando de 3.50 a 3.75 el movimiento de la tasa CETES, lo que sí pues brindaría un poquito de desconfianza o incertidumbre en esta época para algunos inversionistas que se irían a la tasa más segura, que es la tasa de Estados Unidos, ¿no? Entonces normalmente es lo que hacen cuando una tasa de un mercado emergente como lo es México se mueve, empieza a haber pues nerviosismo en los mercados y se van siempre a invertir en las tasas de los países que tienen una economía más sólida, en este caso Estados Unidos. Aparte de todo esto, bueno, pues México ya desde hace tiempo ha estado sufriendo, ya yo creo que a mediados de año nosotros pronosticamos aquí en Como Cada Mañana, platicando aquí contigo en la mesa, de que la tendencia iba a ser que a finales de año estuviera a estos niveles. Inclusive no le erramos, no hemos platicado de que podría llegar hasta 18, inclusive, ¿no? Todavía falta Así la es. semana esta que es Sí, muy pues dura, todavía ¿no? no se acaba hasta que se termina, y lógicamente después de este conocimiento, porque no nada más el miércoles van a dar las tasas bases, sino después siguen los índices de inflación, y luego siguen también la creación de empleos y todo lo que crea alrededor de un superdólar, que muchas veces es lo que afecta grandemente a México, porque en esa cuestión de crecimiento, de creación de empleos y todo, vamos muy atrasados, entonces no los podemos alcanzar, y entonces la única manera de repercutir con eso es de que tu moneda valga menos, ¿no? Oye, ¿y qué sucede? Con esto que me explicas podríamos pensar así ligeramente que, oye, pues si el problema es las tasas de interés que las suben nuestros amigos de la Fed, ¿por qué nosotros no lo hacemos también igual, así como un plumazo? No, lo que se pretende ahorita es de que la tasa de la Fed no había subido desde 2009. Había estado estable en esa cantidad que te digo del 0.25, e incluso algunos índices importantes en Estados Unidos se habían mantenido en 0.0. O sea, no habían crecido para nada, no habían aumentado, y eso pues daba bastante estabilidad, bastante confianza. Después de casi 6 años sin tocarse esas tasas, pues de repente pues tenían que moverlas un poco, porque ya no aguanta más la cuestión de tratar de frenar la inflación con la misma tasa, ¿no? Claro. Seguramente, y sobre todo que otras economías vienen presionando también al dólar, no nada más al peso. Cuando algunas economías como la China, como Claro. las economías más grandes del mundo vienen empujando al dólar, pues también el dólar se tiene que mover un poco. No precisamente en una devaluación, pero sí moviendo precisamente este tipo de indicadores para poder dar un poquito más de holgura y más confianza también a los propios inversionistas, ¿no? ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Por ejemplo, ahora que están empezando a pagarse los aguinaldos, ¿sería recomendable
ahorrar una cantidad en papel verde? Pues mira, normalmente aquí en la frontera estamos acostumbrados, un tequilita, Eso es lo que me hace falta. estamos acostumbrados a que en cuanto recibimos no nada más nuestro aguinaldo, sino también nuestro sueldo, lo hemos estado cambiando a dólares. Sí. ¿Por qué? Por la desconfianza de aquellos ayeres que yo comentaba de los años 80, de los años de finales de los 70, que teníamos unas devaluaciones increíbles, ¿no? De 70 a 125 y de 125 a 150 de repente. Y entonces todo eso nos daba una cierta inestabilidad semana tras semana. No sabíamos cuánto se iba reduciendo nuestro sueldo o nuestro poder adquisitivo, sobre todo si nuestro principal consumo era en Estados Unidos. Pero no es el caso actualmente. Sí. Ahorita no es el caso de que nuestro principal consumo sea en Estados Unidos. Ya tenemos, lo habíamos comentado, que muchos mercados o muchos productos ya más cercanos en un mercado más competitivo, mucho más barato y también con productos mexicanos de alta calidad, que esos no nos llegaban antes, nos llegaban nomás aquí lo peor del caso. Entonces, ahorita creo que hay muchas razones para no hacer fila a Estados Unidos. Eso no quiere decir pues de que yo les esté diciendo que no compren allá, ¿verdad? Pero sí, la verdad de las cosas es que hay otros productos que definitivamente en Estados Unidos salen mucho más baratos, ¿no? Eso no tiene vuelta de hoja, pero los que se pueden adquirir aquí, pues entonces es recomendable que aquí se sigan adquiriendo para poder fortificar nuestra economía. Claro que a veces también ahí el gobierno poco o nada nos ayuda subiendo las tasas de los impuestos, sobre todo el del impuesto al consumo, de los impuestos al consumo, como el impuesto al valor agregado o el impuesto especial de producción de servicios, que es el que en realidad mantiene el precio de la gasolina tan alto. Ya lo vimos y lo comprobamos con esta nueva gasolinera, por ejemplo, que abrieron en Texas, de Pemex, donde está dando la gasolina más barata. ¿Por qué? Porque muchos de los impuestos o de los sobreimpuestos de la gasolina es lo que hacen que la misma gasolina se venda a mayor precio en México. Pero Pemex, esa estación en Tejana, no vende combustible mexicano. Es pues una marca, nada seguramente más. Puede ser un trademark, pero es parte de la conciencia de cómo están tasadas ese tipo de productos como la gasolina, bueno, aparte el licor, el cigarro y los alimentos de alto valor calórico, ¿no? Que es lo que el impuesto especial de producción y servicios argumenta, pero sí también en la gasolina, cuando sube la gasolina aquí no sube el precio de la gasolina, lo que está subiendo es precisamente los impuestos, ¿no? Referentes a ello. Fíjate que, Martín, acabas de decir hace rato una parte importante y no tendríamos ya tanto a qué cruzar como lo hacíamos hace 20 años, esto es muy cierto. Sin embargo, yo siento que el precio y la calidad de los productos sigue siendo el factor determinante para que el consumidor tome la decisión. Yo siento que los bajacalifornianos nos hemos vuelto más escrupulosos, más concienzudos a la hora de comprar. Ya no hacemos toda la despensa en San Diego, los que podemos cruzar. Ya no compramos todo al otro lado. Hay muchas cosas que son más baratas o igual de costosas, igual de calidad aquí. Y vamos haciendo esa versatilidad, ¿no? Sí, comparas precios y adquieres unas cosas aquí y otras cosas allá, definitivamente. Claro. Definitivamente la gente sigue haciendo fila para ir en el tanque de gasolina, o sea, eso es una realidad. Indudablemente. Y a ciertas horas de la noche ves a taxistas, ves a gente del transporte público cruzando para llenar sus tanques de gasolina. Eso es una realidad, no lo puedes negar porque aquí en Tijuana te sale muchísimo más caro. Pero incluso, bueno, ahorita ya la gasolina está un poco mejor. Antes tú recuerdas aquella famosa gasolina Nova que tenías que prácticamente apagar el carro a garrotazos porque no se apagaba, ¿verdad? O sea, ese tipo de situaciones de productos que te vendían de muy mala calidad, que te dañaban tu automóvil, que incluso ibas al mercado y veías las rebabas de productos de necesidad básica, las manzanas podridas que te vendían, clásicas, ¿no? Entonces, todas esas cosas fueron haciendo que tú te acostumbraras a comprar en Estados Unidos, cosa que pues desfavorece a la economía mexicana y favorece mucho a la economía de California. Entonces, eso es lo que también los productores e incluso los que venden artículos aquí no valoraban en aquel entonces, ¿no? Ahorita, claro. Todas esas cosas, pues lógicamente hacen que todo el mundo queramos comprar dólares en esta situación. Yo, en realidad, en esta semana que es clave para la economía mundial, sí recomendaría que ahorita trataran de conservar la calma para ver cómo se comporta esta moneda y ya entonces después hacer su decisión si compran o no compran dólares, ¿no? Y dónde comprar los dólares también, porque si tú vas a comprar dólares no es el mismo tipo de cambio aquí en Tijuana que en Estados Unidos. No. Entonces, hay gente que hace fila para ir a cambiar dólares y entonces a lo mejor está perdiendo su dinero, ¿no? Bueno, y la verdad es que hace rato mencionabas esa época en la que inmediatamente cobrábamos y cambiábamos todo a dólares.
porque pues, la inflación que teníamos aquí no nos permitía conservar el poder de compra de nuestro sueldo hoy y que fuera igual la semana siguiente. Inflaciones de 2 dígitos, increíble. Claro, ¿No? pero actualmente tenemos un dólar caro, pero no una situación de hiperinflación, ni siquiera de inflación, ¿no? ¿Sí? Es que no se está comportando de la misma manera de la inflación que tú y yo vivimos hace 20, 30 años. Ahorita definitivamente el dólar aumenta, sube, baja, se mueve y la inflación no se refleja, no se ve reflejada en muchos de los productos, ¿no? O sea, definitivamente los índices que da a conocer el Banco de México respecto a la inflación en México es lo que están admirados, que dicen, oye, no hay inflación. ¿Por qué? Porque hay otros inversionistas y hay otros productores y hay otros mercados que están apoyando a México también. Entonces eso hace que los precios no suban de manera inmediata. Incluso muchos insumos que antes se producían y que se traían del extranjero, ahorita pues definitivamente ya se tienen en el país, entonces no tienen por qué aumentarse de precio. Sí, Entonces, exacto. eso es otra situación también que es importante comentarla. Ya no son aquellos tiempos en que todo lo tenías que comprar en Estados Unidos o en el extranjero para poder producir o hacer tu artículo o producir tus servicios. Ahorita ya definitivamente es otra época en la que muchos también de los insumos los puedes encontrar aquí. Así es que, bueno, pues finalmente, independientemente de las recomendaciones, el instinto de muchos es, me sobra un dinerito, lo cambio a dólares, no sé qué. Y lo pongo bajo el colchón. Sí, sí, lo pongo bajo del colchón, porque pues si no nos aceptan los bancos cuentas en dólares. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo pones? Colchonazo, como se hacía antes. Así es, no hay de otra. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Martín, muchísimas gracias. ¿Nos das tus números de contacto, por favor? Claro que sí. El número es 449-7149 y en correo es martindechiu@gmail.com. Muchísimas gracias, contador Martín Domínguez Chiu.